Jóvenes, en estas clases, en la última clase, lo que comenzamos a ver fue aplicación de la materia de función y ecuación cuadrática que hemos estado viendo en el último tiempo. Bien, entonces lo hicimos con un ejemplo contextualizado dentro de la materia de física, justamente la materia de física de segundo medio, donde vemos un objeto que es lanzado verticalmente y que esta caída libre se caracteriza como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, esta caída libre se modela con esta ecuación de acá, que es una ecuación cuadrática con variable independiente t, con incógnita t, y nos preguntaban cuándo es que llega el piso, y teníamos que hacer el vínculo de que el piso es cuando su altura es igual a 0. Por lo tanto, debemos resolver la ecuación cuadrática y finalmente interpretar las soluciones que encontramos. Todo el desarrollo está acá en nuestros apuntes. Este era un ejercicio que está en la página 116 del libro, y lo que vamos a hacer ahora es continuar con los ejercicios que están en esta parte de acá, que, como dice acá, son talleres de habilidades, donde tenemos que justamente ejercitar las habilidades que hemos aprendido. Perdón. Y vamos a continuar con los dos ejercicios que están en la página 117, donde yo les voy a enseñar algunas técnicas que ustedes pueden aplicar a la hora de resolver este tipo de problemas. Entonces, vamos a volver a nuestros apuntes. Vamos a poner acá, este era problema, página 116 del libro. Entonces, esto va a ser hoy, 3 de septiembre, problemas de la página 117 del libro. Así que quienes tengan su libro a mano pueden ir a verlos ahí mismo. Y aquí vamos a poner el enunciado del problema. Y el enunciado es: ¿cuáles son los dos números naturales consecutivos tales que la suma de sus cuadrados es 145? Bien, entonces, mire, por favor, vamos a mostrar algo que, bueno, el curso también, algo que probé hace unos días en otro curso, para que me diga qué es lo que opina. Hay 30 personas en este momento en la clase. Entonces yo voy aquí a Google y le pongo generador de números aleatorios y le voy a decir que me tire un número entre 1 y 30, y la persona que salga es la que tiene que ayudarnos con la siguiente pregunta. No sé qué es lo que opina de este método, si es que prefiere designar a alguien. No, yo creo que es mejor porque perdemos mucho tiempo buscando quiénes están y quiénes no. Ya. Entonces ahora, completamente al azar, persona número 29. Vicente de la Barra. Afortunadamente tocó a alguien que es bien, que nos apoya harto a la hora de participar. Vicente de la Barra, si estás por ahí, manifiéstate por medio del chat o por medio del micrófono. Bien, vamos a elegir a otra persona. Vicente de la Barra comenzó esta clase con el pie izquierdo. Yo no me olvido, esto lo voy a anotar. Número 2. Ágata Mesías. Persona número 2 en la lista aquí que tengo. Ágata Mesías puede manifestarse por medio del chat o por medio del micrófono, como prefiera. No tengan miedo porque no les voy a pedir que resuelvan esto de buenas a primeras, ¿bien? Es solamente para que me ayuden teniendo una discusión acerca de qué es lo que significa resolver este problema y cómo es que ustedes lo harían. Ya, excelente. Ágata Mesías se manifiesta por medio del chat. Entonces, ¿qué significa para ti, Ágata, un número natural? ¿O para qué los usamos? O dame ejemplos de números naturales. Cualquiera de esas cosas está bien para partir. Aquí vamos a usar también algunos conceptos que pueden haber sido desarrollados por ustedes el año pasado en matemáticas, o creo que en octavo también se comienzan a desarrollar este tipo de conceptos.
Agatha dice, un número que no es decimal. Muy bien, eso es parte de la definición. Hay otra cosita más que tienes que agregar. Son números. Entonces voy a colocar acá los datos más relevantes que me va dando su compañera y que yo los voy a ir complementando. Piensen que ustedes tienen algún otro pedacito que creen que pueden agregarle. Excelente, muy bien Agatha, muy bien Christopher Sepúlveda, que también lo envía acá. Lo que tenemos que rellenar aquí son números positivos que no tienen parte decimal. Bien, hay gente que incluye el cero dentro de los naturales, esa es una discusión que no vamos a tener acá. No es relevante para el problema tampoco. Bien, un número natural entonces es un número positivo que no tiene parte decimal. Ya, ahora entonces fíjense, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden dos números naturales consecutivos. ¿Cómo podríamos representar eso algebraicamente? O sea, usando nuestro lenguaje de incógnitas. Bien, entonces ahora nos piden dos números naturales consecutivos, por lo que debemos pensar en cómo representarlos usando nuestro lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico va a hacer alusión a lenguaje con incógnitas. Bien, excelente. Tomás Valencia y Carolina Espinosa tienen la respuesta correcta. Bien, como son números consecutivos, quiere decir que van uno detrás del otro, así que no te preocupes, Tomás, uno tiene que ir inmediatamente luego del otro. Entonces, voy a poner acá la clave, una de las claves está en el uso de la palabra consecutivos, lo que indica que uno es el sucesor del otro. Bien, sucesor, recuerden que quiere decir que es el número que va inmediatamente después. Bien, por ejemplo, si yo les digo el 74, su sucesor es el 75, o sea, le tienen que sumar 1. Entonces, ustedes podrán pensar, esto es un problema que no tiene una incógnita, sino que tiene dos, porque nos piden dos números naturales consecutivos, pero podemos usar solamente una incógnita. Así, si un número desconocido es x, su sucesor es x más 1, que es justamente lo que me habían dicho sus compañeros en el chat. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Con lo que hemos hablado hasta el momento. Si es que tienen, avísenme en este instante. Si es que no, por mientras le voy a pedir a Ágata que me diga un número del 1 al 30 o designe a alguno de sus compañeros que sepamos que vaya a responder para que nos ayude con la siguiente parte del problema. Que esta parte del problema le podamos llamar a la parte, como estábamos arriba, perdón, identificar los datos que nos dicen dos números naturales consecutivos. Ahora viene la construcción de la ecuación que nos va a ayudar a resolver el problema. Excelente. Agatha nos dice el número 18. Entonces vamos a contar acá. 4, 8, 12, 16, 18. Joao Cárdenas, el favorito de la profe María Elena. Joao Cárdenas entonces nuevamente tiene la opción de manifestarse por medio del chat o por medio de su micrófono. Como prefiera. Porque nos va a llevar entonces a la siguiente parte del problema. Vamos a esperar que aparezca y continuaremos. Vamos a ir entonces a generar algún otro número aleatorio. A 26. Tomás Valencia. Ya, super. Entonces Tomás Valencia nuevamente
perdón, al igual que con el resto del curso, tiene la opción de manifestarse por medio del micrófono o por medio del chat. Entonces, la parte que estamos ahora es intentar armar la ecuación que nos va a ayudar a resolver el problema. Bien, este es un paso que no teníamos en el ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior nos decían cuál era la ecuación y teníamos que reemplazar los datos. Ahora tenemos que armar esta ecuación a partir del enunciado. Bien, entonces en el enunciado nos dicen cuáles son los dos números naturales consecutivos, eso lo tenemos. El primero va a ser x y el siguiente va a ser x más 1. Y después nos dice tales que la suma de sus cuadrados es 145. ¿Cómo pasarías eso entonces a una ecuación? Con x elevado a 2. Bien. Y la otra no sé si x más 1, entre paréntesis elevado a 2. Muy bien, excelente. Justamente eso es lo que hay que escribir en nuestra ecuación. Y ahora les voy a explicar por qué con un poco más de detalle. Un momento. Ya. Entonces, luego tenemos la frase, la suma de sus cuadrados es 45. Entonces, esto hace alusión a los cuadrados de los números que teníamos antes. Entonces, estos son los cuadrados de los números que tenemos determinados previamente. O no determinados porque eso da la impresión de que ya tenemos el valor. Los números que, ¿cómo podemos decirlo? Los números de la parte anterior. Entonces, mi ecuación quedará de la siguiente manera. Bien, la duda de su compañero Tomás era cómo expresar el cuadrado del siguiente número, pero debe ser hecho así. Es todo el número al cuadrado. Y eso incluye el más 1, ¿bien? Porque no es el cuadrado de un número y el cuadrado de su sucesor y el sucesor de su cuadrado, sino que es el cuadrado del número y el cuadrado de su sucesor. Es importante cómo están ordenados los términos. Entonces es el primer número, x al cuadrado, y el segundo número, x más 1 también al cuadrado, y eso da como resultado 145. Esto nos da una ecuación cuadrática con incógnita x que ustedes deben resolver, ¿ok? Y para facilitarles un poco la vía, yo voy a comenzar con el desarrollo de esto, pero les pido que por favor ustedes terminen de resolverlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar el cuadrado de binomio y lo voy a dejar hasta ahí nomás. Entonces eso significa x cuadrado más x al cuadrado más 2x más 1 igual a 145. Ahí sí. Bien, ustedes entonces tienen que ahora juntar términos semejantes y terminar de resolver la ecuación. Les vamos a dar entonces unos minutos para que terminen y a medida que lo vayan haciendo me mandan los resultados para verificar que efectivamente estén en lo correcto. Si tienen alguna duda también pueden preguntar por el chat o levantar la mano y yo les responderé. En este caso tenemos 2x al cuadrado acá, así que esas las podemos juntar en una. El 2x queda igual, el 1 queda igual, y el 145 que está sumando lo vamos a pasar restando al lado derecho. Perdón, al lado izquierdo. Y eso nos deja entonces 2x al cuadrado más 2x menos 144 es igual a 0. Entonces acá ustedes pueden usar la fórmula, factorizar, simplificar, como prefieran.
Como siempre, yo les recomiendo primero simplificar. Ustedes pueden fijarse en todos los números que aparecen acá, multiplicando son números pares, así que pueden dividir por 2 para simplificar la ecuación y que los cálculos no les queden tan grandes. Menos 72 es igual a 0. Y aquí entonces ustedes pueden usar la fórmula o usar factorización para encontrar el resultado. Cuéntenme, déjenme un mensaje en el chat quienes han llegado hasta este punto. Excelente. Entonces aquí en este punto yo voy a resolver usando factorización. Recuerden que esto implica buscar dos números que multiplicados me den 72 y como el 72 está negativo, tienen que ser dos números que multiplicados me den 72 y que su diferencia sea 1. Y ahí ustedes tienen que pensar qué número multiplicado me da 72. Entonces 72 por 1, 36 por 2, 24 por 3, 18 por 4, dividido en 6 sería 12, 12 por 6 o 9 por 8. Y si ustedes se fijan, de todos esos, 9 por 8 es el que estamos buscando porque esos son los únicos dos números de todos esos pares que están separados por 1. Y como el término del medio es positivo, entonces mi número más grande va a ser el que lleve el signo positivo. Entonces va a ser x más 9 por x menos 8 es igual a 0. Lo que significa que una solución va a ser menos 9 y otra solución va a ser 8. Mucho ojo que estas son las soluciones de la ecuación cuadrática, no son los números que estamos buscando, porque fíjense que estos no son uno el sucesor del otro. Parecen serlo porque uno es 8 y el otro es 9, pero este es menos 9. Así que en un momento más vamos a hablar de la validez de las ecuaciones, o sea, de la solución, ¿ok? Confírmeme si es que habían llegado a los mismos valores y si no, revisen los pasos y vean que todo esté absolutamente claro. Si es que tienen alguna duda, aprovechen de preguntar ahora. Bien. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a elegir una tercera persona que nos va a ayudar con la interpretación de las soluciones. Bien, entonces voy a poner acá, por lo tanto, los posibles valores de x son x1 igual a menos 9 y x2 igual a 8. Pero debemos analizar la validez de estos. Entonces ahora vamos a ir nuevamente a nuestro generador de números aleatorios. Número 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carolina Espinosa. Excelente. Carolina Espinosa entonces te puede manifestar por medio del chat o por medio del micrófono.
No, esperar un momento a su compañera y ver qué es lo que sucede. Ah, ya, excelente. Ahí está. Bien. Entonces, nuestros dos posibles valores de x son menos 9 y 8, pero como dice acá, debemos analizar la validez de estos. Fíjense que entonces nuestro enunciado partía con cuáles son los dos números naturales consecutivos. Entonces, de estos dos, ¿cuál no cumple con la condición impuesta en el enunciado? Bien, bien, Josué Llerena que responde también por el chat. Bien. Entonces, no sé si tu compañero está escribiendo o no, esperando acá, pero noté algunas cosas que van a servir para causar la respuesta. Al igual que antes, tenemos un valor que no cumple con las condiciones del enunciado. En este caso, en el enunciado pedían un número natural. Y de las dos soluciones que encontramos, una de ellas no cumple con esta condición. Que por lo mismo les pedí, para refrescar la memoria, que vieran cuál es la definición de un número natural. Y efectivamente, como dice su compañera, el valor de x1, que es menos 9, no cumple con la condición impuesta en el enunciado, ya que piden un número natural. Bien, por lo tanto, los números buscados, porque recuerden que esa es la pregunta, ¿cuáles son los dos números naturales consecutivos? Son 8, que es la solución válida, pero además tenemos que pensar en su sucesor, porque uno es el sucesor del otro, son consecutivos, entonces los números que buscamos son 8 y 9. Y ustedes pueden hacer el cálculo, 8 al cuadrado es 64, 9 al cuadrado es 8 al cuadrado es 64, 9 al cuadrado es 81, y si las suman van a encontrar entonces que la respuesta es la suma de ellas 145. Bien, ustedes pueden corroborarlo entonces haciendo el cálculo por su parte. Y como les decía, ustedes pueden encontrar también estos valores al ojo, pero en esta parte del curso en particular, que es resolución de problemas usando la ecuación cuadrática, se espera que ustedes lo puedan responder justamente usando la ecuación cuadrática. ¿Ok? Eso significaría llevar este procedimiento. Identificar cuáles son las condiciones del problema, plantear la ecuación con las incógnitas, resolver la ecuación y después interpretar los resultados. Bien, que son justamente los pasos que seguimos también con el ejercicio anterior. Si ustedes quieren, fuera del horario de clases, intenten resolver el número 2, que es un problema un poco más geométrico, que es el que vamos a resolver mañana en clase. ¿Ok? Eso, jóvenes. Ya nos hemos pasado un poco del tiempo, así que no les voy a quitar más de él. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan unas buenas clases el día de hoy, las que quedan, y nos vemos nuevamente mañana. Chaito.